Veamos otros botones que son de usual manejo y movimiento en todas las operaciones al utilizar el osciloscopio. Tenemos aquí los controles que tienen que ver con el amplificador vertical. Los botones que normalmente utilizamos son básicamente el que controla la amplificación en el eje del tiempo. Veamos qué sucede cuando lo muevo con respecto a la señal en la parte horizontal. Entonces, lo voy a mover y observe que lo que estoy moviendo son el eje del tiempo. Nótese que con esto estoy tratando de sincronizar el barrido del osciloscopio con la señal que estoy intentando mirar. Obviamente uno tiene que moverlo como se hace en los osciloscopios tradicionales, donde la idea es visualizar la imagen lo mejor posible en la pantalla para luego ser analizada y medida. Este osciloscopio, a diferencia de cualquiera de las marcas que tenemos en nuestro laboratorio, tiene incorporado un generador de señales, que para este caso está previsto generar una onda seno, está previsto generar una onda cuadrada, una onda triangular, puede generar pulsos y aún puede generar ruido para determinar cierto tipo de aplicaciones en algunos amplificadores que se estén implementando en la vida del estudiante. Veamos cómo opera el generador de señales en este osciloscopio. Nótese que aquí en el área de disparo del osciloscopio hay un botón que está marcado como generador de onda. Este generador de onda estará iluminado en color azul en la medida que el generador interno esté activado. Para este caso está activado. Si yo lo vuelvo a pulsar, entonces el generador de onda se desactiva y el botón se apaga. Es una forma de saber que el osciloscopio, su generador interno, está funcionando. Prendamos el generador de onda. Al observar la onda que está en pantalla, es una onda seno, que es la que el generador interno está produciendo. Hemos dicho que puede producir diferentes formas de onda. Veamos cómo se programan las diferentes formas de onda. Recuerden que estos son las teclas que se llaman teclas programables, mientras que las demás teclas simplemente llamémoslas teclas o botones. En las teclas o botones programables, en la parte de arriba de la respectiva tecla, observamos los respectivos menús que nos dicen las características de la onda. En este caso, aquí observamos que dice forma de onda seno, es la que estamos viendo en pantalla. Frecuencia de esa onda que está en pantalla, 60 Hz. Amplitud de esa onda que está en pantalla, 5 voltios pico a pico. Podemos cambiarla. Al cambiarla, lo que hago es oprimo el botón correspondiente, el menú me presenta las posibilidades y está previsto que con el tiempo el menú se desaparece, así que tengo que volver a pulsar, y con el botón de programación o de autorización podemos perfectamente determinar la forma de onda que quiero. Veamos nuevamente: onda seno, onda cuadrada. En la parte de atrás se observa la forma de onda. Podemos visualizar rampa, la rampa. Podemos visualizar pulsos, o podemos visualizar una señal DC, o podemos producir un nivel de ruido determinado dependiendo del caso. Regresemos nuevamente a la onda tipo seno, pero veamos, por ejemplo, que también podemos variarle la frecuencia. Al oprimir la tecla de programación
de la frecuencia, podemos ahora mover el botón de autorización y la frecuencia se puede perfectamente cambiar al valor que uno la necesite, obviamente dentro de unos límites. Los límites de variación de frecuencia están desde 10 nanohertz hasta 20 megahertz. Cuando la frecuencia ya es 20 megahertz, como es este caso, aparece un letrero en la pantalla que dice fin o el control está al límite. Nótese, por ejemplo, que ahí en la pantalla se presume hay una onda seno de 20 megahertz. Tengo que mover el control de horizontal, o sea, tiempo por división, para que la señal entre en sincronización y la pueda visualizar, como es este caso. Esa señal que está en la pantalla, que ya ha sido adecuada con el control de horizontal, esa es de 20 MHz, 5 voltios pico a pico, onda seno. Veamos cómo podemos variar la amplitud de esos 5 voltios. Oprimo la tecla y con la de autorización estoy moviendo el voltaje. En este caso estoy bajando de 4,76, puedo colocarla en cualquier valor, por ejemplo en 4 voltios. Si eso es lo que yo quiero, 4 voltios pico pico, muevo el botón hasta lograr los 4 voltios pico pico que necesito. Muy bien. Observemos la señal que está en pantalla y los datos que le hemos pedido en cuanto a las mediciones. Primero se trata de una onda tipo seno. La frecuencia de esa señal es 10,302 kHz. El ancho del pulso positivo es 48,32 microsegundos. El ancho del pulso negativo 48,75 microsegundos y tiene un periodo de 97,07 segundos. Veamos la aplicación que tienen los cursores, otra función para hacer las mediciones. Entonces voy a pedir las mismas mediciones pero con cursores. Entonces oprimimos cursores y note lo que sucede en cuanto a las mediciones. Por ejemplo, si hacemos un acercamiento, encontramos que la distancia en tiempo que hay de aquí a aquí para mirar una onda, un ciclo, es de 97,7 microsegundos, que era justamente el periodo visto en la información anterior. El inverso de este periodo me daría la frecuencia, que para la imagen anterior y para la de ahora es 10,302 kHz. En cuanto a la amplitud se refiere, pico a pico, hemos cuadrado los cursores de tal manera que me lea desde la parte más baja a la parte más alta de la onda y da 8,0805 voltios pico a pico. Voy a regresar a la sección mediciones para pedir pico a pico a ver cuánto tiene la onda. Entonces pido mediciones, el tipo de medición y pidamos pico a pico. Entonces al mirar la onda pico a pico encontramos que según esto da 10 voltios pico a pico. Volvamos a la sección cursores para medir la amplitud. Entonces cursores, medimos la posición de las líneas de medición en X1 y en Y1 y en Y2. En ese caso tenemos una medición de 9,9697 voltios, que se parece a los 10 voltios pico a pico. Es muy factible que al ubicar las líneas de medición me hayan quedado un poco más arriba o más abajo. Sería cuestión de hacer un acercamiento en la parte del semiciclo negativo y muy posiblemente estoy por encima del área de la curva. Voy a tratar de ubicarla un poco mejor. Pido cursores y
miremos la posición del cursor Y. Entonces, estoy moviendo el de arriba, Y, el de arriba. Ahora voy a pedir el Y1. Y1. Al pedir el Y1, voy a mover el nivel de abajo. Y al mover el nivel de abajo, ya quedó perfecto. Y ahora vemos que el delta de los marcadores o cursores Y desde la parte más alta a la parte más baja evidentemente es 10,05 voltios. Luego con esto concluimos que los cursores es otro método de medir la amplitud pico de la señal o la amplitud de donde uno necesite medir en el eje de la vertical o lo que uno quiera medir en el eje de la horizontal. Otra bondad que se puede enumerar para este osciloscopio es la opción de bautizar las señales que se tengan para efecto de informes. En este caso, por ejemplo, si hacemos un acercamiento a la onda amarilla, el osciloscopio por defecto la llama onda número 1. Allá en la parte izquierda de la pantalla se ve onda número 1, la amarilla. La verde, que es un pulsos cuadrados, se llama por defecto 2, pero igual la podríamos cambiar de nombre. El osciloscopio tiene 75 nombres almacenados que usted puede elegir, o de lo contrario simplemente toma el valor que usted desee. ¿Cómo lo hacemos? Se llama etiquetar. Vamos a etiquetar las señales. Entonces lo primero que tengo que hacer es pedir la función que está acá, dice etiquetar. Entonces lo primero que hago es oprimo ese botón. Al oprimir ese botón, inmediatamente sale en las perillas de programación, sale por ejemplo que por defecto la señal número 1 se llama 124, pero igual hay una biblioteca aquí donde se determina la cantidad de nombres posibles. Se presume que aquí en este listado de biblioteca hay 75 nombres diferentes. Veamos y hagamos un escaneo lento moviendo el botón de programación para ver los diferentes nombres que se tienen. La cantidad de nombres que se tienen almacenados son 75. En el listado que se está apareciendo acá por defecto hay unos de programación, 75 vienen programados de fábrica, pero posiblemente encuentre algunos nombres de etiqueta que previamente haya programado. Por ejemplo, miremos, aquí hay un nombre que se ha etiquetado previamente que se llama Jorge. Vamos a suponer que yo quiero ponerle el nombre de Jorge a esa señal. Entonces lo que yo hago es aplicar nueva etiqueta ¿a quién? A la señal que está llamada 124. Inmediatamente nótese que el nombre Jorge apareció en la señal amarilla. Igual yo le puedo poner el nombre que quiera a la señal. Por ejemplo, la señal amarilla, si no me agrada ninguno de los que están aquí en la biblioteca, pues le creamos uno nuevo. Vamos a suponer que le voy a colocar a la señal número 2 el nombre Jorge, Egro, que está aquí ya almacenado. Entonces pido la señal y quiero ponerle el nombre a la señal número 2. Entonces lo que hago es selecciono la número 2 y en la biblioteca dice que la señal que está prevista se llama Egro, pero la voy a etiquetar e inmediatamente la señal toma el nombre que elegí de los 75 que estaban elegidos allá en la biblioteca del aparato.